¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Mi nombre es Diana Fajardo y estoy muy agradecida y muy contenta de tener con nosotros hoy a un invitado muy especial, un invitado vallesano, que pues madrugó un poquito para estar un ratito en la fría Toluca. Bienvenido, maestro Ciro Magallanes. Muchas gracias por la invitación, estoy aquí con gusto y agrado y voy a contestar las preguntas que se me hagan con mucho gusto. Y ahí está, ya se comprometió en vivo y en directo, no nos puede fallar el maestro. Maestro, ¿cuántos años tiene de experiencia laboral? Tengo 42 años de servicio, en esos 42 años de servicio he recorrido todos los niveles de la educación, desde educación preescolar, primaria, secundaria, educación media, educación física, educación artística, educación superior y ahorita pues me encuentro trabajando en educación especial. Los he recorrido de distintas maneras, en algunos pues directamente trabajando como maestro y en otros administrando, y es un placer para mí tener esta experiencia. Pero usted siempre quiso dedicarse a la docencia. Bueno, tenía dos gustos particulares, o la docencia o el gusto para los animales. Usted quería ser también médico veterinario. ¿Cómo llegamos entonces a elegir la docencia? Es correcto. Yo tengo una familia de profesionistas y mis padres siempre quisieron que nosotros nos superáramos. Entonces mi elección era ser médico veterinario porque toda mi familia han sido con carreras universitarias y su servidor, abriéndose la Escuela Normal de Valle de Bravo, decidí quedarme allá porque pues tenía cerca el servicio y además me gustaba el magisterio y con gusto me encuentro laborando en él y afortunadamente pues lo estudié en la Escuela Normal de Valle de Bravo. Y entonces empieza a generar esta carrera, ya bien nos lo dice, casi en todos los niveles educativos. Seguramente nos tardaríamos muchísimas horas platicando acerca de su experiencia en cada uno de estos niveles, pero me atrevo a preguntarle y a ponerlo un poquito en jaque, ¿cuál ha sido el nivel en el que más le ha gustado estar, ya sea como directivo o como docente? El nivel que más me ha gustado laborar ha sido educación especial, en el cual me encuentro últimamente, porque mi formación fue como profesor de educación primaria. Posteriormente estudié psicología educativa y de ahí cuando tuve la oportunidad de desempeñarme en educación especial, me interesó bastante porque me puse a estudiar, a ver lo que en estos momentos era educación especial, debido a que ha tenido varios enfoques, desde enfoques clínicos hasta ahora un enfoque de carácter educativo y pedagógico. Entonces, eso ha permitido que comprendiéramos y entendiera en este caso que era un alumno sordo, que era un alumno ciego, que era un alumno con discapacidad intelectual y para ello costó prepararnos. Por ello me inclino y quiero y respeto al nivel de educación especial. ¿Cuáles son los retos más grandes que existen dentro de la educación especial? Hoy en día los retos más grandes en educación especial son que nuestro Estado de México, el país y todo lo que nos conlleva dentro de la geografía mexicana es que se lleve a cabo lo que es la inclusión, porque la inclusión va más allá de atender solamente a un alumno con discapacidad. La inclusión nos habla de atender a personas con distinta creencia religiosa, con diferentes intereses sexuales, y esto fortalece al país, porque si todos nos entendemos como sociedad, entonces nuestro país va a crecer. Educación especial es un área de oportunidad muy grande para todas las personas, porque no nada más atiende a la vulnerabilidad, también atiende a las personas con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos, y esto fortalece mucho a la tierra mexiquense. ¿Será más fácil que los alumnos que son más pequeños tengan pues una mayor facilidad de ser inclusivos que las personas que ya estamos más grandes? Yo veo que tanto los pequeños como los adultos tenemos la fortaleza para ser incluidos, porque la gente pequeña es interesada en ver qué sucede y muchas veces
por curiosidad, nota qué está sucediendo en sus comunidades, y los adultos lo hacemos con la experiencia. Entonces ambos podemos incluirnos dentro de la sociedad, porque en cualquier edad todos somos útiles a nuestra sociedad. Y si somos útiles a la sociedad de la cual formamos parte, pues somos productivos, unos pequeños y otros adultos. Hace unos días estaba leyendo algo que tenía una cuestión muy interesante. Decía que la mayoría de los casos se cree que una persona con discapacidad debe de adaptarse al mundo que lo rodea, que no tiene algún tipo de discapacidad, porque son mayoría. Pero nos ponía una interrogante de, ¿no será que sería mejor que nosotros como mayoría intentáramos adaptarnos a ellos también? Es decir, el hecho de que nosotros no tengamos, por ejemplo, una discapacidad auditiva, no nos exime a lo mejor de una responsabilidad de aprender un lenguaje de señas y formarlos e incluirlos dentro de nuestra sociedad. Es correcto, es correcto. Nosotros debemos adaptarnos a ellos, porque dentro de la sociedad, cuando nosotros platicamos con alguna persona que nos escucha, que nos ve, nos entendemos, pero ellos también quieren que les entendamos su forma de expresión, y entonces nosotros debemos de saber entender cómo ellos se expresan con su lengua de señas mexicana, cómo ellos leen un braille, y cómo también, teniendo una discapacidad intelectual, nos responden de acuerdo a esos ajustes razonables que se les hacen. Entonces, las escuelas deben estar abiertas para ellos, no ser escuelas de puerta cerrada, porque una escuela de puerta cerrada, pues, dista mucho en ser una escuela inclusiva. Claro. ¿Tiene algún recuerdo o alguna historia en particular de algún alumno que haya visto usted un progreso en él después de varios años? Tal vez no inmediato, pero sí después a largo plazo. Tengo varios. Y quiero hablarles de un alumno del CAM, Berta Zárate Sandoval de Zacazonapan, el alumno Giovanni. Este alumno, gracias a una subdirectora regional, adquirió su integración educativa en ese momento, y ahora es un alumno más que incluido. Porque este alumno, cuando le hice yo su visita familiar, era un niño pequeño que andaba olvidado en su casa, y cuando yo llegué, encontré una monedita chiquita de esas de 10 pesos, la levanté y se la di, y le dije: mira, este dinero estaba tirado aquí en tu casa. Él ápticamente la revisó y me dijo: esa monedita ya no vale. Y tenía toda la razón. Entonces, desde ahí nosotros lo incluimos a preescolar en el CAM de Zacazonapan, de ahí primaria, secundaria, y ahora él es un abogado. Es un abogado, y él nos maneja también los medios electrónicos, que aunque es ciego totalmente, es un alumno más incluido, puedo decir que hasta que yo. ¿Será que aprendemos más nosotros de los alumnos que ellos de nosotros? Los alumnos son nuestros maestros, porque ellos nos permiten que forjemos nuestra experiencia, y con la diversidad de alumnos que nosotros tenemos, pues vamos aprendiendo, porque usted sabe que en México tenemos diversidad de religión, diversidad de razas, diversidad de lenguajes, y entonces nosotros como maestros tenemos que aprender de ellos para poderles dar una mejor educación. Es verdad. Entre sus pasatiempos menciona que le gusta leer y cuidar del medio ambiente. Sí. No me decido todavía por qué tema preguntarlo en específico, porque los dos me gustan también mucho, pero recomiéndanos una lectura. Mire, a mí me gusta mucho el libro de los renglones torcidos de Dios, porque ahí se habla mucho de cómo las personas debemos sabernos desarrollar dentro de una sociedad para poder ser, uno, en primer lugar, útiles a nosotros mismos, pero también servir a la sociedad de la cual formamos parte. Que es clave para poder ejercer la docencia, ¿no? Por supuesto. Reconocer que la labor que se lleva a cabo dentro y fuera de las escuelas como docente es, pues, ser significante en la vida de los demás. Sí. ¿Cómo acompañamos, maestro, cómo acompañamos la educación con la lectura en una época en la que es muy difícil promover la lectura? Fíjese que
pensando yo hace unos días, veía que hubo un momento en que crecimos en lectura, pero hoy en día yo veo que estamos un poco estancados en ese aspecto. Y para mí recuerdo mis momentos como maestro de grupo, porque siempre emprendí la lectura de calidad, la lectura de auditorio y yo lectura de comprensión. Y para mí debemos retomar esos aspectos todos los maestros, aunque no nos lo digan, porque un alumno que comprende, un alumno que sabe leer, es un alumno que aprende por sí mismo. Y un alumno que aprende por sí mismo se va a saber desempeñar en muchos lugares y ante situaciones difíciles. Entonces debemos retomar lo que es la lectura en sus diferentes modalidades. ¿Y qué recomendación haría a los docentes que nos están viendo para poder pues incentivar la lectura dentro de los chicos y también dentro de los adolescentes? La lectura que más les gusta a los alumnos es aquella lectura que ellos saben aplicar. Entonces, cuando el alumno comprende la lectura, hay que decirle que juegue la lectura, que aplique la lectura, que la comente con sus compañeros, que la comente con sus familiares, porque cuando hacen ellos entonces aprenden mejor y lo hacen con gusto. Y lo que se aprende con gusto no se olvida porque es significativo. Y se contagian las ganas. Sí. Cuando uno comparte un libro, puede generar diversas consecuencias, entre ellas generar el amor por la lectura a otras personas, tal vez de manera inesperada. Es bien cierto. ¿Qué otros consejos le podría dar a los docentes que nos están viendo el día de hoy? Yo les comento a mis compañeros que siempre lleguen a trabajar en primer lugar con gusto, con agrado, porque los niños presienten eso, los jóvenes también y los adultos también. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con gusto, ellos nos responden con gusto, se dedican a hacer mejor sus tareas, los ejercicios que nosotros trabajamos, y si nos ven que vamos enojados, pues no quieren ir a la escuela. Y con mayor razón los adolescentes en secundaria, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, porque yo me ha tocado ver como supervisor de educación especial cuántos casos de suicidio se están intentando, sobre todo en educación media. No hace muchos días, de la Normal de Valle de Bravo, me pidieron un apoyo para un futuro maestro que también se encontraba en esa situación y estamos trabajando con él. Entonces, creo yo que cuando nosotros inspiramos en nuestros alumnos esa confianza, ese gusto, ese amor por lo que están haciendo, de esa manera nos responden. Y es complicado después de una época de pandemia, que nosotros, porque la pandemia afectó a todas las edades y a todos, pero se vuelve complicado entonces con nuestra propia experiencia como docentes, intentar transmitirles esa energía y esa pasión a nuestros alumnos que también la pasaron bastante mal. Sí se complica, sin embargo, cuando nosotros vemos que tenemos que ayudar a esas personas, pues tenemos nosotros también que prepararnos mejor para motivarlos, para incentivarlos, para inyectarles ese espíritu de ánimo y que no sigan pensando que se murió el vecino, que se murió el tío, que se murió la mamá, porque así sucedió, o el papá. Y tenemos que buscar nosotros, sobre todo quienes manejamos psicología, el incentivarles, el motivarles intrínsecamente, porque la motivación intrínseca es lo que más ayuda a un alumno. La motivación extrínseca también es buena, pero perdura más esa motivación que nace de ellos mismos porque ya están siendo conscientes de lo que están viviendo. Y ahora sí, abordando un poquito lo que les adelantaba, como parte de estas motivaciones que a usted le gusta realizar, ¿incluimos también el cuidado al medio ambiente? Sí. ¿De qué manera? Sí, mire, en su pobre casa yo acostumbro a tener árboles. Toda la vida hemos sido nosotros gente productiva de verduras, de frutas de la región. Y en su pobre casa seguimos cultivando lo que son las frutas, como es el durazno, tenemos granada cordelina, limón, tenemos durazno, guayaba,
níspero, jacanicuil, y ahí lo seguimos regando, volviendo a sembrar. Si se seca un grande, sembramos pequeños, y también, aunque sean macetas y en pedazos de tierra, sembramos chiles, cebolla, ajo, y bueno, es sostenible porque de ahí Claro. agarro mis jitomates, chiles. Por aquí traigo algunas fotos. Ahí tiene su recaudero en el jardín. Así es, así es. Y además concluyo y también enaltezco esto porque también tengo mis animales domésticos y de casa, como son gallinas, guajolotes, y también pues ahí cosechamos el huevo y tenemos para sobrevivir. Cuando uno tiene empatía con otros seres vivos, llámese planta o animal, es más sencillo tener empatía con otros humanos, parece, ¿verdad? Sí, sí, porque las plantas nos dan vida y los animales también. A veces llega uno molesto de trabajar, pero su perrito lo recibe moviéndole la cola o dándole un ladrido, y de verdad que le quita ese enojo que usted llevaba. O igual llega y ve que una gallina está cantando porque ya puso su huevo, también le motiva. Es verdad. Sí, Se vuelve a cargar uno de energía positiva. es cierto. Sí. Nosotros le hacemos llegar a los maestros preguntas antes de que vengan a la entrevista para que se vayan preparando de lo que les vamos a cuestionar aquí. Pero hubo una pregunta que a usted le llamó la atención, que es si la educación fuera una persona. Era esa, ¿verdad? Sí. ¿Qué características tendría? ¿Qué contestó, maestro? Yo me llamó mucho la atención porque yo contesté que si la educación fuera una persona, debe ser una persona llena de valores, una persona llena de cultura, una persona que si tiene el valor del respeto, pues respete a sus semejantes para que la quieran. Cuando nosotros respetamos a las personas, nos quieren, pero cuando nosotros odiamos a las personas, también nos contestan de esa misma manera. Una educación llena de salud física, de salud mental, para que pueda jugar, para que pueda aprender mejor, porque si vemos a una educación enferma, imagínense cómo crecería esa educación. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, porque le di vida. Claro. Y eso es importante. Si Perdón. nosotros le damos vida a la educación, pues nos estamos dando vida a nosotros mismos y a muchos seres más. Y habla de una educación integral, que usted ya tiene experiencia porque de educación física y educación artística. ¿Cuál le gusta más? Nadie nos va a escuchar. Ambas. Y si me escuchan, yo fui supervisor de apoyo a la educación y siempre defiendo a los promotores. Critican a mis compañeros promotores, pero yo los defiendo porque quien aplica educación física está haciendo que tengamos realmente una forma de pensar limpia y que también sepamos cuidar nuestro cuerpo, pues para poderlo utilizar. Y la educación artística nos ayuda a expresarnos de manera específica y de manera plasmada, porque ahí podemos también dar a entender qué pensamos, qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer. Entonces, para mí ambas son importantes porque forman parte efectivamente de una educación integral. ¿Y ha tenido alumnos de educación física o de educación artística que hayan llegado a un grado profesional en alguna de estas disciplinas? Sí. Cuando yo fui maestro, con mucho orgullo lo digo, de la escuela primaria Joaquín Arcadio Pagasa de Valle de Bravo, tuve un equipo infantil de niñas con las cuales fuimos campeones estatales, campeones... ¿Pero de qué deporte era? De voleibol, okay. Infantil. Campeones prenacionales, y nos llevamos a Valle de Bravo, que hasta ahorita no ha llegado a ese lugar, el 4º lugar nacional. Nos ganaron Sonora, el DF, pero eran alumnas que medían más de 1,5 metros. Y sin embargo llevaban niñas chaparritas, sí, como yo, pero bien listas para jugar. Y en lo que es educación artística, con mucho gusto lo digo, y están los diplomas y los reconocimientos en la dirección de la escuela Joaquín Arcadio Pagasa de Valle de Bravo, en donde obtuvimos 2º lugar en coro, obtuvimos primeros lugares en expresión artística y pinturas. Entonces, pues, por eso me atraen ambas artes.
Qué importante generar educación integral hoy en día y después de los tiempos que hemos vivido. Maestro, ya casi cerramos la entrevista, pero me gustaría darle el espacio por si usted quisiera agregar un comentario más. Los micrófonos están abiertos. Muchas gracias y con gusto lo hago. Yo quiero motivar a las personas que nos escuchan diciéndoles que hace 42 años, para que yo llegara a las comunidades, tenía que levantarme a las 6 de la mañana y abordar el autobús, porque era el único autobús para que yo llegara temprano a mi trabajo. Llegaba y caminaba, tenía que caminar para llegar a mi primera escuelita, donde laboré 2 meses. Posteriormente me cambiaron a la escuela primaria Joaquín Arcadio Pagaza de Valle de Bravo, pero en esta escuelita del Temporal yo llegaba y caminaba, y todavía me iba los sábados y los domingos con los padres de familia. Tengo fotografías en donde nos íbamos a meter el agua porque no había en la escuela, a meter la luz, y me iba yo corriendo y me bajaba corriendo. A veces me agarraban las aguas y pues así bañado, bájate porque ya no alcanzas el camión, y te dejaba, y después pues teníamos que venirnos en lo que pudiéramos encontrar de ello. Igual cuando recorrí como auxiliar de supervisión escolar la zona P164, teníamos 65 escuelas primarias y recorríamos 7 municipios: Valle de Bravo, Santo Tomás, Otzoloapan, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra, y llegábamos nosotros, y por ejemplo yo llegaba a Santo Tomás, a Santa Bárbara, y de ahí me tenía que subir caminando hasta La Ceiba, 1 hora y media, con calor. Pero llegaba uno a las comunidades y veía a los maestros trabajando, y eso también nos motivaba. Por eso yo valoro mucho a mis compañeros maestros, a las familias de las comunidades retiradas, porque sufrían para tener agua, no tenían luz, y todo eso les hace sobrevivir. Y lo digo porque hoy en día ya no sufren de esa misma manera. Hoy ya todo está con cemento, ya suben muchos carros, ya no así como antes en burro o en caballo. Esa es una grata experiencia y me siento orgulloso de haberlo vivido de esa manera. Pues ahí están las consecuencias de ese esfuerzo, que es tener a un docente como usted, apasionado, y que se nota su pasión, toda la labor que realiza. Muchas felicidades, maestro, y muchas gracias por haber estado un ratito compartiendo parte de su historia con todos nosotros. Quisiera extenderle un reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Educación Básica, y reiterarle que este espacio es suyo, es de todos ustedes, y pueden estar y disponer de él cuando quieran, y estaremos gustosos de escuchar su experiencia. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, y coméntele al señor subsecretario, al señor secretario, que en otro momento estoy dispuesto a seguir compartiendo lo que he aprendido y lo que me falta por aprender. Seguramente nos va a dar para muchas horas todavía de programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Recuerden que tenemos un episodio diferente cada día de la semana, así que no se pierdan ninguno. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Bye.